¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Vamos a hablar ahora de economía. Está uno de los focos de atención hoy de las noticias es la presentación del ministro Martín Guzmán, que defiende en el Congreso de la Nación, que expone sobre el proyecto de presupuesto 2022 y las principales variables de la economía que se esperan para el año próximo. Vamos a analizar este tema y también otros relacionados con la economía con Juan Valerdi, economista, con quien ya estamos en comunicación por Zoom. Juan, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, un placer hablar con ustedes. Igualmente, Juan. Bueno, ¿cómo ves el presupuesto, las metas y las proyecciones que hace el ministro Martín Guzmán, que hoy va a estar en el Congreso dentro de un rato nomás defendiendo los números? Bueno, lamentablemente el presupuesto en general, con los niveles de incertidumbre y de inflación que hay en la Argentina, es más una expresión de deseos que una proyección o una planificación del Estado. Por eso el año pasado la proyección para la inflación de este año era del 29% y atado a eso se hacen todas las demás proyecciones, como por ejemplo el nivel de devaluación del dólar oficial, el nivel de crecimiento del salario real, el nivel de crecimiento de la economía y demás. El ministro Guzmán lo que está plasmando en este proyecto de presupuesto de 2022 nuevamente es una expresión de deseos porque no está inserta en el marco de un proyecto de país, en el marco de una planificación plurianual, que es lo que se supone que van a mandar al Congreso en estos tiempos, como anunció el presidente, pero sin embargo al todavía no estar ese proyecto plurianual, es muy difícil pensar si ese presupuesto que están presentando tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, sería más ficticio todavía, Juan, si se hace lo que se rumorea cada vez más en el Congreso, que es reconducir el presupuesto anterior ante la posibilidad de que el gobierno no tenga los números en diputados, ¿no? Bueno, eso no es artificial o una expresión de deseo, sino que es una herramienta para seguir funcionando en el Estado, ¿no? O sea, no hay una forma de seguir funcionando en el Estado sin un presupuesto o la prórroga del presupuesto anterior. El problema es que esa idea, digamos, o ese instrumento legal que hay de prorrogar el presupuesto del año pasado, que sería como copiarlo de alguna manera, está hecho para contextos de baja inflación o de muy baja inflación. En una inflación anual del 52%, prorrogar el del año anterior es bastante delirante en los hechos, digamos, no así desde el punto de vista político, que no hay más remedio, porque obviamente todas las variables van a estar afectadas en un porcentaje muy alto de inflación, además teniendo en cuenta que la inflación del año pasado prevista para era del 29 y fue también el 52. Entonces digo, esa acumulación de números que no son la realidad, porque esta no realidad se da en el gasto, que venía subiendo muy por debajo de la inflación y adecuado a ese 29% de proyección que había hecho Guzmán para el año 2021, y los ingresos que venían subiendo al 74-75%, muy por encima de lo que era la inflación por un rebote contra el año 2020. Así que, en general, ahí sí el presupuesto se convierte no en una expresión de deseo, sino algo prácticamente delirante, ¿no? ¿Cómo ves la cuestión de la inflación para el año próximo, Juan? Hay pronósticos de todo tipo, ¿no? Bueno, estabas mencionando el del gobierno, que habla de un 33%, algunas consultoras o directamente desde la oposición habla de un número posible del 60%. ¿De qué dependerá ese número final? Claro, la pregunta del millón no es cómo uno ve la inflación, sino de qué depende para armarse escenarios mentales de qué puede pasar. Entonces, si el gobierno sigue combatiendo la inflación con las mismas herramientas con las que lo combatió en los últimos 2 años, no veo ninguna razón por la cual la inflación no vaya a ser nuevamente 50%. Si el gobierno tiene medidas mucho más fuertes, que es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que hay que tomar, y que no es una lista de precios máximos de Feletti, estamos hablando de cosas en donde uno usa todas las herramientas legales y los instrumentos que tienen los organismos del Estado para ponerle el cascabel al gato con los monopolios y oligopolios, para evitar que siga creciendo la pobreza y la indigencia. Si se hace eso, veremos cuánto es el poder de fuego que tiene el Estado y cuán dispuesto está a tomar esas medidas políticas, la cabeza del Poder Ejecutivo, y acompañarlo sus funcionarios, porque si uno toma medidas fuertes desde el Ejecutivo, pero sus funcionarios están preocupados por su futuro laboral en el sector privado, por vender consultoría, difícilmente tengan algún tipo de efecto. Y si no hay una decisión política de la cabeza y los funcionarios tienen buena voluntad, tampoco funciona. Así que de eso depende cuánto vaya a ser la inflación. Insisto, si las medidas con las que se combatió la inflación fueron las mismas de los últimos 2 años, no tengo por qué
pensar que la inflación va a ser menor. ¿Qué opinión tenés de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Hay dos visiones dentro del, al menos dos visiones, por lo menos las que se han expuesto en el frente de todos con respecto a qué se debe hacer. Alguna más dura, diciendo que, bueno, que en estas condiciones no se debería acordar y no se debería ir a un acuerdo rápido porque Argentina tendría mucho para perder. Y otros que están por una firma lo antes posible ante la endeblez que tiene el Estado en algunos aspectos, como por ejemplo las reservas en el Banco Central. Para darle un poco de contexto al problema de la negociación con el FMI, lo que te tengo que dejar claro y a la gente también es que la deuda con el FMI no es una deuda ni para que se pague, no hay intención de que se pague, ni para desarrollar el país se tomó tampoco. Es una deuda que se metió con forceps en la Argentina, utilizando la complicidad de algunos funcionarios locales, para condicionar a la Argentina por décadas. La única negociación positiva que hubo fue pagarle al FMI 10.000 millones de dólares y sacarlos de la Argentina hace algunos años, como hizo Kirchner. Las demás son negociaciones malas o muy malas. Una negociación muy mala hoy no tendría en cuenta que la forma en que se entregó ese préstamo fue absolutamente violatoria de la Carta Orgánica del FMI y muy por encima, prácticamente el doble o más del doble de lo que le correspondía a la Argentina recibir. Entonces, primer punto, hay que negociar distinto lo que le correspondía a la Argentina, que eran 22.000 millones de dólares como máximo, de lo que no le correspondía, que eran 23.000, y fue absolutamente excepcional y no tiene ninguna justificación porque además la mayor parte de esa deuda se fugó. Entonces, primer punto, separemos lo que nos podían dar de lo que no debían habernos dado. Segundo punto, investiguemos a los funcionarios locales en serio, no con una denuncia que después nos empuja. Tercero, discutamos qué implica geopolíticamente cerrar un acuerdo con el FMI, que en realidad es cerrar un acuerdo con Estados Unidos, no con el FMI. Los burócratas del FMI están pintados. Tanto el préstamo que le dio el FMI a Macri como la negociación actual es una negociación con Estados Unidos. El resto del directorio del Fondo Monetario y de los burócratas están absolutamente pintados. El FMI lo hizo Estados Unidos como su brazo armado financiero cuando ganó la Segunda Guerra y quedó como primera potencia mundial. Así que eso es lo que se está negociando. No si pagamos 1.000 millones más, 10.000 millones más, si tenemos más tasa de interés o menos tasa de interés. Es cuánto la Argentina va a estar alineada con relaciones carnales y entrega de todo por nada, o con una soberanía en el caso de la relación con Estados Unidos. ¿Juan, Argentina tiene tiempo y está en condiciones de llevar adelante ese tipo de negociación? Sí, por supuesto, en realidad es un problema mucho más grave para el FMI y para Estados Unidos que la Argentina cierre un acuerdo que sería una amnistía de todo lo hecho, que es lo mismo que pasó el año pasado con los acreedores privados, que se le dio una amnistía y lo festejó hasta Toto Caputo, que es uno de los colocadores, y Sturzenegger, que la Argentina tiene todo el tiempo del mundo, porque en realidad entrar en default con el FMI ya ocurrió y no pasó nada extraordinario. Obviamente no es lo más deseable, pero tampoco es lo más deseable cerrar un acuerdo apresuradamente para que Estados Unidos esté tranquilo de que en la Argentina no entren inversiones chinas o no haya ningún tipo de injerencia de otras potencias que no sea Estados Unidos, que hoy está en retirada y defendiendo Latinoamérica con uñas y dientes. Juan, muchísimas gracias, como siempre. Por favor, un abrazo grande y hasta la próxima. Ha sido un gusto. Juan Valerdi, economista, analizando el panorama de la economía argentina y de algunos aspectos específicos que están en discusión por estos días. Por un lado, el presupuesto que hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, va a defender dentro de un rato nomás en la Cámara de Diputados, donde está en análisis el proyecto oficial para 2022 y que contempla una inflación del 33% y un crecimiento del 4%. Y también hablaba Valerdi de la cuestión de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que está en pleno desarrollo y que todavía, si bien el Fondo Monetario dijo que hay avances, no ha llegado a resultados concretos.